Bueno, yo quería empezar hablándoles sobre el pasaje de cuando Jesús caminó sobre el mar. Eso está en Mateo 14:22. Si me podían acompañar a buscarlo, por favor. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Exacto. Amén. Me avisan cuando puedo iniciar a leerlo. Listo. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto de él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Bueno, yo le quiero contar una anécdota que a mí me pasó. Como Pedro, en el versículo que dice en el 28, y respondiendo Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro dudó si era Jesús. Por lo menos a mí me ha pasado que ustedes me ven adorando, yo vengo a la iglesia, busco al Señor, pero yo también he dudado del Señor en algún momento. Un día yo estaba en la casa sola y yo estaba con Aquila. Aquila estaba al lado mío y yo estaba sentada. Entonces yo estaba orando al Señor y yo estaba hablándole al Señor. Y en una de esas yo me quedo en silencio y yo le digo, como Pedro, Señor, si eres tú, si tú me estás escuchando, suena y da risa, pero yo le digo, si eres tú, yo miro a Aquila y le digo, dile a Aquila que me quiñe un ojo. Le digo al Señor y le cuestiono, si tú me estás escuchando, dile a Aquila que me quiñe un ojo. Aquila me quiñó un ojo, pero yo pensé que era cosa mía. Y yo cuestionándole al Señor y le digo, Señor, si no son cosas mías, dile que lo haga de nuevo. Y lo hizo de nuevo. Y yo no podía creer que Aquila 2 veces me había quiñado un ojo. Y luego le cuestioné de nuevo al Señor que lo hiciera. Y Aquila 3 veces me guiñó un ojo. O sea, yo estaba dudando del Señor. Y ustedes me ven adorándole aquí en su iglesia. Siempre vengo, escucho su palabra. Pero en algún momento de mi vida también dudé si el Señor me está escuchando, como Pedro. Yo dudé como Pedro si el Señor era realmente Él. Porque Pedro le dijo, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo también dudé del Señor porque yo le cuestioné, yo, Señor, si tú estás aquí, si me estás escuchando, dile a Aquila que lo haga. Hermano, y no me bastó con una sola vez. 3 veces le pedí al Señor que lo hiciera. Y yo dudé 3 veces, no una sola vez, 3 veces. Y ya yo me arrepentí, gracias a Dios me arrepentí de eso. Y yo le pedí disculpas, Señor, por dudar de Él. Porque yo vengo a su casa, yo escucho de Él y aún así yo dudé. ¿Por qué dudo si yo creo en el Señor? Según yo vengo a la iglesia, oigo del Padre y aún así yo dudé. Y yo le quería dar 3 puntos por el cual Pedro dudó realmente. Vamos a buscar ahí en el mismo pasaje, Marcos 14, pero en el versículo 29 dice, y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas
para ir a Jesús. Como primer punto, tengo uno de los 3 motivos por el cual Pedro dudó, fue porque perdió la seguridad en la palabra que él había recibido. Cuando Jesús le dijo, ven, esa palabra era suficiente para que él se mantuviera sobre las aguas. Amén. Pero en medio de esa situación, Pedro dejó de afirmarse en esa palabra. Él no le bastó solamente con que Jesús estuviera frente a él y le dijera, ven. No, ya no la sostuvo con seguridad y ahí fue cuando Pedro comenzó a hundirse. Amén. Hermanos, no seamos como Pedro. ¿Por qué? Porque él tuvo que verse hundiéndose para poder pedirle ayuda al Señor. Amén. Ahí fue donde él perdió la seguridad de su palabra. Y aún teniendo a Jesús al frente, él dudó. Imagínense nosotros que no lo tenemos de frente, pero yo creo que todos aquí, sin ver al Señor, creemos en Él. Amén. Aleluya. Muchas veces nosotros, a veces inconscientemente, hacemos lo mismo. Dudamos del Señor, dudamos de lo que Él realmente puede hacer con nosotros. Amén. Entonces, yo los invito, hermano, que usted no sea como Pedro. Yo sé que es difícil como ser humano no dudar del Señor, porque aún sin ver nosotros creemos, pero tan solo con el Señor nos dé un día más de su misericordia, tan solo con nosotros levantarnos, ¿por qué tenemos que dudar? Y no solo con nosotros, sino que nosotros vemos reflejado ese amor con nuestras familias. ¿Por qué dudar del Señor? ¿Por qué dudar de su palabra? Porque nosotros escuchamos siempre su palabra, pero no la ponemos en práctica. Cada vez que nosotros escuchamos una palabra del Señor, le digamos al Señor que no solamente la escuchemos, sino que las podemos poner en práctica en nuestra vida diaria. Amén. Entonces yo le quería dejar un versículo, yo se los leo, no se preocupe, que dice en Proverbios 3:5, confiad en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo nos enseña que no debemos esperar a que todo se complique para poder confiar en la palabra del Señor, para poder confiar en sus planes y en sus propósitos, sino hacerlo desde el inicio y no ser como Pedro, esperar a hundirnos para poder buscar la ayuda del Señor. Amén. Porque Dios nos sostiene en todo momento y así Él nos evita entrar en la duda como Pedro y aprendamos a mantener una fe firme sin tener que llegar al límite de caer. Amén. Como segundo punto, vayamos a Marcos 14, el versículo 30, que dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Como segundo punto tengo, porque quitó la mirada de Jesús. Amén. Mientras Pedro estaba enfocado en Jesús, manteniendo su mirada en Él, Pedro caminó sobre las aguas, porque el versículo 29 dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Una vez Pedro quitó la mirada de las cosas del Señor, allí fue como cuando comenzó a hundirse. Lo peor que puede hacer un cristiano o una persona que sigue al Señor es apartarse de las cosas del Padre, porque allí es cuando comenzamos a fallarle al Señor. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia del Señor, comenzamos a buscar ayuda en el mundo. Amén. Comenzamos a hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y no se lo entregamos al Señor. Cuando nosotros apartamos la mirada del Padre, nos perdemos, porque la Biblia misma lo dice. Sin Cristo no somos nada, sin la presencia del Señor nada podemos hacer. Y lo peor que nosotros podemos hacer es apartarnos de su presencia, de su casa, de su palabra. Amén. Porque si realmente nosotros estuviéramos enfocados en el Señor, enfocados en su palabra, enfocados en su presencia, créame que aunque el enemigo quiera venir y se nos pare de frente, nosotros estuviéramos firmes con el Señor. Amén. Si realmente buscáramos de Él en todo tiempo, no habría nada ni nadie que nos apartara de su presencia.
no habría problema, no habría tristeza, no habría ansiedad, nada que nos pueda alejar de la presencia del Señor. Amén. Así que, hermanos, enfoque su mirada en la presencia del Señor, porque una vez nos desviamos, empezamos a fallar. Amén. Y dice, el Señor dice en su palabra en Hebreos 12:2. Yo se los leo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner los ojos en Jesús significa vivir con una fe enfocada y constante, entendiendo que no se trata de fuerzas, de nuestra voluntad, sino de confiar en aquel que inicia y perfecciona nuestra fe. Amén. Cuando dejamos de mirar las circunstancias y lo miramos a Él, encontramos la fuerza para seguir adelante sin rendirnos. Amén. Como tercer punto, vayamos al versículo 31, que dice: al momento Jesús, extendiendo la mano hacia él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El tercer punto es porque su fe aún era débil. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No significa que Pedro no tenía fe, sino que su fe no era constante. ¿Por qué? Pedro tenía fe, uno, porque fue el único que se atrevió a caminar sobre el agua. Fue el único que se bajó de la barca y caminó sobre el agua. Pero su fe no fue constante, ya que comenzó confiando y caminó sobre el agua. Pero en el momento en el que él vio la tormenta, en el que él vio las aguas, él sintió miedo, dejó de confiar y comenzó a hundirse. Es decir, que su fe no era irreal, sino que él era inestable y él dependía de las circunstancias. ¿Por qué digo que su fe era débil y que dependía de las circunstancias? Porque Pedro lo tuvo de frente. Y no solo en ese momento, sino que ya venían de ver un milagro anteriormente. Ya venían de ver la multiplicación de los panes y los peces. Amén. Y aún Pedro, viéndolo de frente, él dependió de las circunstancias. Todos, porque al final del pasaje, en el 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ellos esperaron hasta el final, al ver que ya la tormenta había pasado, al ver que ya Pedro había caminado sobre el agua, para poder creer que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Aún Jesús diciéndole en el 27: pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, soy yo, no temáis. Ellos esperaron hasta lo último para adorar al Señor y creerle que Él era el Hijo de Dios. Por eso ellos dependían de las circunstancias. ¿Y por qué dependen de las circunstancias? Porque su fe era débil. Amén. Hermanos, a veces nosotros tratamos de esperar que el Señor lo haga todo. Esperar ver el milagro para poder creer en el Padre, cuando no debería ser así. Nosotros, aún sin ver el milagro, deberíamos tener esa fe y esa confianza de que el Señor lo hará. Amén. No depender de la circunstancia de que si el Señor hace este milagro es porque Él es bueno y verdaderamente Él es Hijo de Dios. No, aún el Señor haciendo o no ese milagro, nosotros deberíamos de creer, porque nosotros no deberíamos de esperar nada a cambio del Señor, sino nosotros deberíamos de entregarle a Él nuestra vida. Él no debería de demostrarnos nada a nosotros. Si Él lo hizo todo en la cruz, Él entregó el amor, Él entregó su vida por nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que esperar algo a cambio de Él? Si Él ya lo dio todo por amor a nosotros. Amén. Hay un versículo, que el Señor nos deja, que es en Santiago 1:6, que dice: pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. La fe
no es solo empezar creyendo, sino mantenerse firme, a pesar que venga el problema, a pesar que venga la circunstancia, la angustia, tiempos difíciles. Nosotros debemos tener esa fe, porque ¿cuántos aquí no han escuchado las prédicas del pastor? Que siempre en todos los procesos de todas las personas han pasado un momento difícil. Pero ¿qué hace el Señor al final? Siempre termina levantándolos, dándoles fuerzas, ¿verdad? Amén. ¿Por qué nosotros tenemos que esperar que todo sea perfecto? No, sino que siempre, porque dice su palabra, que en medio de la aflicción su poder se perfecciona. Amén. En medio de ese problema es porque el Señor está tratando de cambiar algo en nosotros. En medio de esa angustia, de esa aflicción, Él está tratando de cambiar algo en nosotros o en nuestro entorno. Por eso hay que mantener la fe y no ponernos de que, ay, tengo este problema, el Señor ya no me ama. No, el Señor nos ama. Aún venga el problema, el Señor nos ama. Y si viene el problema es porque el Señor algo quiere cambiar en nosotros. Amén. Sigamos poniendo la mirada en Jesús para poder mantenernos firmes aún en medio de la dificultad. Amén. Y en conclusión, hermanos, este pasaje de Pedro nos enseña que la fe no es perfecta ni constante desde el inicio, sino que es un proceso en el que podemos comenzar confiando, pero también fallar cuando quitamos la mirada del Señor. Porque como les decía, cuando uno quita la mirada del Señor, es cuando uno busca apoyo en las cosas del mundo. Porque si verdaderamente estuviéramos firmes con las cosas del Señor, no habría nada y nadie que nos apartara de la presencia del Padre. Así que si nos enfocamos en las circunstancias, no nos enfoquemos en las circunstancias, Sin embargo, Dios no nos rechaza por dudar, sino que nos llama a mantener una fe firme en todo tiempo, recordándonos que aún en medio del miedo, de la tormenta, de la dificultad, si permanecemos enfocados en Él, Él puede sostenernos sin caer. Amén. Amén.